electromagnética, Josué. ¿De qué está compuesta? Ok, ajá. No, fíjate bien, ¿qué son? ¿Dos qué? Electromagnética, ¿qué son? Dos campos, ajá, dos campos. Ok, tú solito dime, veme explicando. A ver, primero di que son. A ver, ¿quién le ayuda a Josué? Son dos campos, ¿qué campos? ¿De qué Es un tipo? campo eléctrico y uno magnético. Ajá, dos campos, dos campos, uno eléctrico y otro magnético. ¿Qué más, Edgar? Se autopropagan entre sí y como que uno es inherente al otro. Se autogeneran, ¿no? No se autopropagan. O sea, uno genera el otro. Ajá. Ajá, porque ya sabemos que un campo eléctrico puede generar un campo magnético y a su vez un campo magnético puede generar un campo eléctrico. Ajá. Ok. Y luego, ¿qué más? ¿Cómo se propaga la energía? ¿Cómo se propaga? Hola, Isaac, buen día. Se cortó el cabello, Isaac. O se puso algo que se le aplastara. No, nada más me peiné. Ok. Sale. ¿Quién me dice algo más de la radiación electromagnética? Imagínense que les digo, explique qué es la radiación electromagnética. ¿A poco nomás van a decir eso? Revisen sus apuntes. Ya se les olvidó. ¿Cómo son esos campos? ¿De qué forma? Sinusoidales Ujú. y en fase. Ajá. ¿Y eso qué quiere decir que están en fase? Pues Que ambos cortan en el mismo punto del eje X. ajá. Ajá. Ajá, en el mismo instante de tiempo, ¿no? Que conforme se van generando, en el mismo instante de tiempo cortan el eje X. O sea, son cero al mismo tiempo. En el mismo instante, en un mismo instante de tiempo, ambos son ceros. Ajá. Ok. ¿Y cómo se propaga la energía? Eso lo comentó Erika. Eso es lo de que un campo es ortogonal al otro. Ajá, bueno, eso quiere decir que están, ajá, bueno, ok, uno es ortogonal al otro. Y luego la energía, ¿cómo se propaga? Perpendicular. Perpendicular a ambos campos. Ujú. O Lo sea, que comentaste, Erika, de que se autopropagan, ¿eso qué quiere decir? ¿Qué significa eso? Yo lo había entendido como que uno generaba el otro. Y que después de que se enciende la fuente, para que se siga generando el campo, bueno, ya no había como necesidad de volver a encender. Ajá, bueno, más o menos sí, sí. Es que se autopropaga quiere decir que la fuente ya no necesita seguir proporcionando energía, sino que, sí, como uno genera el otro y el otro genera el uno, ya automáticamente ya se va propagando sin necesidad de que la fuente participe. Ajá, ok. ¿Qué otro punto? Creo que serían los puntos de radiación electromagnética, ¿no? A ver, ¿qué otra pregunta? Ya llevan una.
¿Qué otra? Puede ser que una de sus propiedades es que se mueve a la velocidad de la luz. Ajá, se mueve a la velocidad de la luz. Eso es algo muy importante. Ujú. Podría ser también algunos tipos de radiación electromagnética. Ok, ¿cuáles serían algunos tipos de radiación electromagnética, Isa? La luz visible, los infrarrojos y la ultravioleta. Y lo más importante era los rayos X, ¿no? O bueno, al final como que esa era la aplicación. Ok, la luz visible, luz infrarroja y ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, las ondas de radio. Ujú. Esa sería otra. Muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta? Pues, si quieren, empezamos a ver los tipos, los conceptos de química relacionados con la radiación electromagnética, ¿no? Podría ser como la de ¿cuáles son los rayos X más eficientes? Más eficientes. ¿Cuáles serían los rayos X más eficientes, Daniel? Los que vimos en clase, los de Bremsstrahlung, es un nombre raro. Tienes que grabártelo. Miren, bueno, traten de grabárselo por partes. Yo soy Alicia para grabármelo. Primero podríamos comenzar. ¿Cuáles son los dos mecanismos que producen o que generan rayos X? ¿Cuáles son los dos mecanismos a través de los cuales se pueden generar? Uno sería los rayos X Bremsstrahlung. Termina con LUNG, long. Bremsstrahlung. Ajá. Vean la palabra y escrita. Podrán separarla en tres. Brem, Strah, Long. Traten de relacionarlo con otras tres palabras. Brem, Strah, Long. Ajá, y para que se las grabe. Ok, esos serían unos. ¿Y cuáles son los otros? Los rayos X característicos. Los característicos, ok. ¿Y cómo se producen unos y cómo se producen los otros? A ver, Fer que nos explique, ¿no? No le hemos escuchado hablar el día de hoy después de las vacaciones. Y que los característicos son emitidos por elementos pesados y que ocurren cuando sus electrones realizan transiciones entre los niveles más bajos de energía hacia los más altos. No, al revés. Del nivel de energía, por ejemplo, E1 decae al E2, como para completar el Fíjate bien, Fer. y que no esté Trata de explicarlo con tus palabras. No veas tanto, o sea, lo que estaba escrito en la diapositiva. Más bien, trata de, con tus palabras, explicarlo. Estás hablando de los característicos. Ok. ¿Cuándo se producen los característicos? Sí, no ibas mal, pero con tus palabras. Sí, se supone que es cuando un electrón se mueve Ajá. hacia otro elemento y el mismo,
la misma, ¿cómo se dice? Pues si quiere estar estable, entonces lo que hace es mover un electrón de los niveles más altos hacia el más bajo para que esos sigan estando completos y no estén como inestables. Ok, vamos a dejar esa pregunta en pausa. Para que lo puedas razonar. Primero, vamos a recordar cómo funciona un tubo de rayos X. Adrián, ¿tú te acuerdas cómo funciona un tubo de rayos X? Estaba el ánodo, el cátodo y luego. El ánodo, no, mentira. Uno de los dos giraba, creo que era el ánodo. El ánodo está girando, ok. Y Ahí el luego, cátodo es el que emite los electrones en forma de fotón. Se dirigen hacia el ánodo que está girando y fíjate bien, desplaza. ahí todavía son electrones. Ahí no son fotones. Entonces son electrones, Ok, viajan a través primero, del... ¿cómo deben de estar conectados el ánodo y el cátodo? Una diferencia de potencial que es como regularcita, baja, alta, ¿cómo debe de ser? Debe ser alta. A una muy alta diferencia de potencial. ¿De qué orden? De 50 a 150 kilovolts. De 50 kilovolts a 150 kilovolts, o sea, es una gran diferencia de potencial. Ok. Entonces, entre el ánodo y el cátodo hay esa diferencia de potencial. Cuando se conectan esa diferencia de potencial, ¿qué sucede, Ale? Se desplazan los electrones del cátodo hacia el ánodo. Ok, muy bien. Y el ánodo está girando. Ajá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que van a hacer esos electrones en el ánodo? ¿Van a desplazar a quién? A A otros otros electrones. electrones. Otros electrones. Ajá. Para que se produzcan los rayos X característicos, Fer, ¿qué tiene que suceder en los niveles más bajos de energía? Vienen los electrones del cátodo, van a chocar contra el ánodo. Ese es el momento en el que se generan los rayos X característicos. ¿Característicos por qué? Porque se asocian al el elemento químico que, que está siendo afectado, en este caso el del ánodo. Ok, entonces, vienen de esos electrones, ¿y qué sucede con esos electrones, Fer? Es lo que decía, ¿no? Que choca ¿Chocan contra quién? contra los fotones. Ya son ahí. Contra los electrones, chocan contra Electrones. los electrones, o sea, viene el electrón y ¡pum! Avienta los electrones que están en los niveles más bajos de energía. Vamos a suponer que desplazan los del primer nivel. Entonces, cuando desplazan los del primer nivel, ahora sí, ya los desplazaron. A partir de ahí va a surgir el efecto que produce los rayos X. ¿Qué sucede ahí? Ahí se encuentra un orbital con un hueco. Entonces, ¿qué hace el elemento químico? De los electrones que él mismo tiene de sus niveles más altos de energía hace que pasen a los más bajos. Del segundo nivel o del tercer nivel, ellos dicen, vamos a ocupar el hueco del primer nivel, que es más importante. Entonces salta del segundo nivel al primer nivel o del tercer nivel al primer nivel. ¿Dónde tiene un nivel de energía mayor? ¿En el segundo nivel o en el primer nivel? Por naturaleza, ¿dónde tiene un nivel de energía mayor? ¿En el segundo? En el segundo. Entonces, si salta del segundo al primero, esa diferencia de energía, o sea, salta y ocupa el del nivel con menor energía. Entonces, esa diferencia de energía, algo le tiene que suceder. ¿Qué se hace? Se libera En forma de radiación. en forma, de fotón. Y esos serían
los rayos X característicos. ¿Por qué característicos? Bueno, porque el nivel de energía, el primer nivel de energía es fijo y el segundo nivel de energía es fijo. Entonces, esa diferencia de potencial entre el segundo nivel de energía y el primer nivel de energía ya está, es una característica única del elemento químico. Entonces, por eso serían característicos. Es a lo que tú te referías con E1 y E2. O sea, ahí más bien es de una manera así como que un poquito como razonada, sería de la diferencia de energía que haya entre los dos niveles, de ahí se define la intensidad del fotón que va a ser liberado. Esos serían los característicos. Ok, muy bien. Entonces va a ocupar el hueco que dejó el electrón que vino del cátodo y aventó y le chocó, o sea, venía con gran fuerza, chocó con el electrón del ánodo y lo liberó. Hola, Chio, buenos días. Ok, ahora, ¿cuáles son el otro efecto que falta? Ese es un efecto. ¿Y cuál es el otro efecto? Chequen sus apuntes. Nadie, búsquenlo en sus apuntes. Es el de los rayos Bremsstrahlung. Ajá, sí. Y habla de que, a ver, dice que cuando viene el electrón es atraído por la ley de fuerza de Coulomb y cambia su dirección y hay otro objeto involucrado con la colisión y es la emisión de un fotón. O sea que cuando los electrones chocan, se libera energía en forma de fotón. ¿Algo así? Fíjate bien, Miriam. Ahora no chocan, ahora vienen. Tú dijiste, ¿son atraídos a dónde? ¿Quién los atrae? Vienen los electrones del cátodo al ánodo y luego ¿quién los atrae? ¿Un átomo? El núcleo del átomo. Porque el núcleo tiene carga positiva. Entonces, los atrae, pero no, vamos, no, pues no chocan contra él, nada más los atrae. Entonces, vienen con una gran velocidad y al momento que vienen con esa gran velocidad, pero son atraídos, ¿qué les sucede? ¿Cambian de dirección? Ajá, cambian ligeramente de dirección, entonces ese cambio de dirección origina que haya como una colisión y eso hace que se libere un poco de energía. Entonces, ahora sí, lo que comentaba, lo que preguntaba más bien Daniel hace rato, ¿cuál de los dos efectos es más probable que se dé? ¿Por probabilidad? ¿Cuál sería más? El de Bremsstrahlung. Ajá. ¿Por qué? Porque pues atraerlo al núcleo es más fácil que le atine exactamente al electroncito que se está moviendo de manera aleatoria. El otro electrón que le vaya y que le atine no es tan fácil. Más o menos como qué proporción. De 90 a 95 con los Bremsstrahlung y los otros característicos están del 10 al 5%. Sí, así es. Ok.
¿Qué más? Yo aquí estoy viendo varias cosas, pero prefiero que ustedes me las digan, porque si no ya les voy a decir las respuestas de las preguntas del examen, ¿no? A ver. ¿Qué otros efectos o leyes vimos que podían ocurrir? Lo de la dispersión Rayleigh, Ujú. em, que era cuando un fotón incide en un átomo y sale otro fotón, bueno, un fotón en diferente ángulo. A ver, ahí, ¿qué característica? Ah, ¿cuándo se da la dispersión Rayleigh? ¿Cuál es el punto principal en que se da la dispersión Rayleigh? La interacción con partículas más pequeñas. Con partículas, ajá, exactamente. Cuando la luz interactúa con partículas cuyas dimensiones son mucho más pequeñas, era muy poco probable que se diera, pero ahí era cuando se daba. Ujú. Ok, eso es así como que de manera general. Una era la dispersión Rayleigh y el otro, ¿cuál era? ¿El efecto qué? Efecto Compton. El efecto Compton, ok. ¿Y el efecto Compton, cómo, cómo ocurre o cómo se da? Pues que es cuando un fotón choca contra un electrón, el fotón rebota, pero también saca al electrón. O sea, como que, o sea, por lo que me acuerdo del diagrama es que como que aquí está el electrón, viene el fotón, saca el electrón de su orbital y el fotón rebota, ¿no? Algo Ok, así, ¿y ¿no? qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay, Isaac? Porque lo que me estás diciendo, lo que me estás diciendo es muy parecido a cómo interactúan los rayos X. O sea, los rayos X que son fotones que vienen y chocan también. O sea, es muy parecido, pero ¿qué diferencia hay con la dispersión Rayleigh y con cuando interactúan los rayos X con la materia? Que en la dispersión Rayleigh estar interactuando con qué, ah, con qué niveles de orbital. Con los orbitales externos, ¿no? Con los orbitales más externos, ajá. Exactamente, esa es la diferencia. Entonces, vamos, la mecánica que están siguiendo la interacción de las partículas es muy semejante a cuando se dan los rayos X, pero en este caso está interactuando con los orbitales externos y eso produce dispersión. Ujú. Ok, ¿qué más? Díganme qué cosas podrían afectar a... o qué cosas participan en el nivel de densidad que se puede apreciar en una imagen. O en la intensidad, en el nivel de atenuación que puede
provocar un cierto tejido. ¿Qué cosas, cuáles serían los parámetros que afectan ese coeficiente de atenuación? La absorción y la dispersión. Fíjate bien, serían parámetros, no fenómenos. Parámetros propiamente del tejido, Daniel. Su espesor. El espesor es 1. Ajá. Entre más, entre más ancho sea, entre más espeso sea, va a atenuar mayor con un mayor grado los rayos X que incidan sobre él. Sería el espesor. ¿Qué otro? El coeficiente de atenuación lineal. El coeficiente de atenuación lineal. ¿Y eso a qué estaría ligado? Está ligado a la cantidad de fotones que va a perder después de atravesar un tejido. Ok. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían los parámetros que te afectarían ese coeficiente de atenuación lineal? Lo afecta el grosor del tejido y Ajá. la cantidad de fotones que inciden en Ajá. el tejido. El espesor del tejido sería como el grosor, ¿no? La Ujú. cantidad de fotones que inciden y qué otra cosa. Isaac, te faltaría nada más una. La cantidad de fotones que se pierden. La densidad, ¿no? Entre Ajá. más denso, mayor sería el coeficiente de atenuación lineal. Ok. Ujú. Ok. Lo de energía del fotón, número atómico y densidad del... no, eso no, ¿verdad? Perdón. Ajá, sí. Ujú. Ahí también aparece, está involucrada la energía del fotón. Entre más alta sea la energía del fotón, mayor va a ser la intensidad con la que nosotros vamos a poder apreciar ese espesor. Ujú. ¿Qué otra cosa vimos? ¿Se acuerdan del parámetro half value layer? ¿A qué se refería ese parámetro? Es el grosor de un material que permite pasar la mitad de los fotones. Bueno, así lo tengo en mis apuntes. Sí, así estaba en la diapositiva, es justamente eso, ¿no? O sea, ¿de qué grosor? Por eso es layer, half value layer. O sea, ¿de qué grosor tiene que ser el material para permitir pasar la mitad de los fotones que incidan sobre él? O sea, si viene cierta cantidad de fotones y que deje pasar la mitad, que se disminuya a la mitad la intensidad de los rayos X que inciden sobre él, para que todavía pueda seguir pasando a los demás tejidos. ¿De qué grosor es? Ajá. Muy bien. ¿Quién me podría explicar con sus palabras? Vamos, una vez que se generan los rayos X, ¿qué sucede o cómo le hacemos para generar la imagen? ¿Cuál es el proceso? Para generar los rayos X pues, tenemos el tubo, ¿no? El tubo de rayos X con el ánodo y el cátodo, que es lo que ya explicamos, lo que ya comentamos, ¿no? Explicamos hace un ratito, ¿no? Ajá, ya hasta ahí nos quedamos, ok, ya se generaron los rayos X, ya vienen, ahora, ¿qué pasa? ¿O cuál es el proceso? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguirse o que se siguen más bien para poder generar la imagen? Ya vienen los rayos X ahí y luego.
A ver, alguien que no haya participado, ¿no? Dani Dani Robles casi nunca participas. A ver, Dani, ¿te acuerdas? ¿Veniste a esa clase? Es que, bueno, yo recuerdo como una imagen donde nos mostró como el diagrama de la fuente de generación. Y luego, Mm, después de la fuente, ¿qué hay? Algo que se llama como. Ayúdale, Erika. A tu amiga. Entre las dos. Bueno, recuerdo esa imagen que viene como el colimador y la tabla. ¿Y era esa? Sí, pero explícalo. A ver, vienen los rayos X y luego se encuentra el colimador. ¿Y el colimador qué hace? Como, bueno, los va como direccionando. Ajá, ¿cómo funciona el colimador? ¿Se acuerdan que platicamos cómo funcionaba el colimador? Que eran rejillas, ¿qué hacían las rejillas? Y iban como abriendo o cerrando para de alguna manera ir modificando el haz y así podíamos como cambiar de una manera de intensidad de haz y estos ya se dirigían al tejido y ahí es donde se absorbían o se dispersaban, que es lo que estaba comentando Isaac. Fíjate bien, Erika. No se cambia la intensidad, se dirige. La función del colimador es dirigir, o sea, ubicar espacialmente, localizar, dirigir los rayos X ¿a qué? A que lleguen, o sea, hacia el paciente, hacia donde yo quiero. Ajá. Entonces, en un momento, la rejilla estaba así y dejaba pasar, vamos, por los espacios que había entre las rejillas, y luego cuando se movía, ahora esos espacios eran cubiertos por la rejilla y donde estaba antes la rejilla había nuevos espacios, entonces estaban así. ¿Se acuerdan que estaban así? Ajá. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para dirigir los rayos X. Ok. Una vez que ya los dirigí, ¿hacia dónde los quiero dirigir? Al paciente. Llegan al paciente. Pasan por el paciente. Y cuando pasan por el paciente, ¿cómo le hago para medirlos? Tengo un receptor del otro lado y dependiendo del material va a ser la opacidad que vamos a ver. Entonces, dependiendo los tejidos blandos no generan tanto contraste a diferencia de tejido de metales. Entonces, para eso ocupábamos líquidos de contraste, como el bario, para poder visualizar el tejido blando que quisiéramos como evaluar. Sí, o sea, después del paciente está un detector que puede ser de diferentes tipos, como un film, ¿no? Hace muchos años se utilizaba una película de acetato y ahora pues se utilizan computadoras o, vamos, equipos más modernos, ¿no? A lo mejor ustedes todavía conocieron las películas esas de acetato, que así grandotas que uno salía con su radiografía, ajá, en un sobre, ¿no? En un sobre amarillo te daban tu radiografía. Entonces, ahí ya pasaron y este detector es afectado dependiendo de la cantidad de rayos X que pasaron a través del paciente. Decíamos que también aquí podía haber un elemento semejante al colimador que me ayudaba a orientar esos rayos X que ya pasaron por el paciente para que fueran percibidos de manera adecuada por el detector y que se llamaba Bucky, B-U-C-K-I. El Bucky tenía una función semejante al colimador, pero
ya es como una cuadrícula, una rejilla que me permite orientar esos rayos X y verlos de manera clara en el detector. Hasta ahí el proceso. Ok, ahora sí, ese sería el proceso ya desde la generación de rayos X hasta la generación de la imagen. Ya al medir el equipo, esos niveles de intensidad, pues ya se puede generar la imagen, ¿no? No es de manera óptica, sino es de manera, como mediciones de una señal. Ok, ahora, ya después de eso, lo que comentaba Isaac, ¿cómo puedo yo apreciar los tejidos? Entre más denso sea el tejido, la imagen va a ser más clara o más oscura. Más clara. Más clara, ajá, y entre menos densa, más oscura. Entonces él comentaba que los tejidos blandos no se podrían percibir con gran claridad, ajá, entonces para esos tejidos blandos muchas veces ocupábamos agentes de contraste, y o entonces, ¿qué podemos decir? Que que los rayos X son especialmente útiles, pues, pues para hueso, para calcificaciones, para tejidos de alta densidad, ¿no? Ajá, para ese tipo de estudios. Pero cuando se quieren aplicar a tejido blando, se utilizan los agentes de contraste. Ok, entonces, en el agente de contraste mencionamos ¿qué mencionamos del agente de contraste? El bario. Bueno, El, pues. el sulfato de bario, ¿se acuerdan? Ah, sí, sí, sí. Porque el bario por sí solo era Tóxico. tóxico. Ajá, y el sulfato de bario. Ok. Y el sulfato de bario luego, Pues ¿cómo es se lo hacían llegar al paciente? me acuerdo que era ingerido, porque como que tiñe, bueno, o sea, lo absorben, perdón, los tejidos blandos, y ya es más fácil como que rebote. Me acuerdo que era una imagen de un estómago, entonces Sí. se lo dieron. Ah, perdón, ¿me iba a decir algo, doctor? No, está bien, Isaac. Fíjate bien, tú dijiste, es ingerido. Si es ingerido, Isaac, no lo absorbe el organismo. Es Ah, como, imagínate que tú te tragas algo, pero solo quieres que esté ahí un momento, vas a tomar la imagen y luego ya el propio organismo lo va a liberar. Ajá. Entonces, por eso es tragado, para que nada más como que se conduzca y se libere, ¿no? Ajá. Entonces, por eso es precisamente para los tejidos blandos, porque los tejidos blandos pues son principalmente en el estómago, ¿no? sí. Ok, y es la imagen que decías, que iba por la tráquea. ¿Cómo se veía en esa imagen? ¿Te acuerdas cómo se veía, Isa? ¿Oscuro o claro el...? Me acuerdo que era como, o sea, que el fondo se veía más opaco, o sea, como que se veía de que los huesos y así, y la parte por la que estaba pasando el sulfato de bario se veía muy, muy, muy blanco, o sea, como que era, como que rebotaba mucho, como que se veía muy clarito. Era al contrario. Ah, Y dijimos que la habían invertido. O sea, como tú dices, por lógica, así se debería de ver. ok, Ajá. ¿Por qué? Porque si es más denso, se debe de ver mucho más blanco. sí, Por lógica se debería de ver así, pero cuando nosotros vimos la imagen la veíamos oscura, entonces yo les decía, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Entonces vimos el color de los huesos y los huesos se veían menos densos ajá, que el sulfato de bario, y el sulfato de bario dijimos que eran que 4.5 gramos, aquí tengo la diapositiva, 4.5 gramos por centímetro cúbico. O sea, imagínense un centímetro cúbico, pues muy chiquito, ¿no? Y 4.5 gramos, ahora imagínense 10 por 10, una rebanada de 10 por 10 sería 4.5 gramos
por 10, sería 45 gramos por 100, sería 450 gramos. O sea, imagínense, bueno, lo estoy tratando para que lo razonemos, ¿no? Ya ven cuando va uno y que pide las rebanadas de jamón gruesas y que te dan las rebanadas así, ¿no? Que vas a hacer cuadritos para meterlas al, no sé, algún platillo. Eso pesaba medio kilo. O sea, es muchísimo. Una rebanada así de medio kilo, así de gruesa. Entonces, la densidad a la que llegan los tejidos con el sulfato de bario es muy alta en comparación sí, con lo que tienen normalmente, ¿no? Ajá. Ok. ¿Qué más? ¿Quién me puede decir algunas aplicaciones en general de los rayos X? ¿Para qué se podrían utilizar? Pero fíjense bien, tienen que razonarlo, no nada más repetir lo que escribieron, razonarlo para que lo puedan justificar bien. Pues en general sirve para todos los tejidos duros, o sea, para huesos, dientes, y bueno, pues esos son los tejidos duros, ¿no? Ya si le agregamos algún agente de contraste, ya podríamos ver lo que es tracto digestivo. No estoy seguro si sería hígado o riñón. Estoy casi seguro que es riñones, sí, pero el hígado no estoy seguro si también lo podríamos visualizar. El riñón, ¿por qué sería útil para el riñón, Isaac? Si el Porque riñón no se va, no es un conducto por el cual se va bueno, sí, por el cual va a fluir lo que te tomes. ¿Por qué sería? Pues porque me acuerdo, bueno, en fisio vimos que los riñones eran prácticamente como los filtros de nuestro cuerpo, o sea, como que o sea, los líquidos, por ejemplo, al final se terminan pasando para los nefrones, para por ahí filtrarlos. Entonces, yo me imagino que aparte de irse por todo lo que es el tracto digestivo, pues por puro funcionamiento, también, o alguna parte terminaría en los riñones. Más bien es Sí. por si hay calcificaciones, ¿no? Ajá, También. exactamente. Porque en los riñones se forman calcificaciones, entonces por eso también se puede utilizar mucho ahí, ¿no? Ok. Ajá. Sí. Y a lo mejor en el hígado, ¿por qué sería en el hígado? Así nada más por puro razonamiento. ¿Qué le sucede al hígado? Podría ser una cirrosis por el alcohol. Cuando la gente toma mucho alcohol, ¿qué le sucede? ¿Se vuelve más denso o más suavecito el hígado? Se endurece, ¿no? Entonces hay un cambio de densidad, ¿no? Ajá. O sea, a lo mejor así, sin que nadie me lo haya dicho, yo solito puedo pensar, a ver, ¿cómo funciona? ¿Qué hace el hígado y qué es lo que hacen los rayos X? Bueno, pues a lo mejor lo que quieren ver es esto, ¿no? Ajá. Pero las principales son así como en el orden, como las mencionó Isaac. O sea, lo principal, pues son huesos. Huesos, dental, y luego ya, utilizando agente de contraste. En tórax, ¿por qué podría ser útil una radiografía de tórax? De los pulmones. Pues para ver si se colapsaron. O sea, ya hay un espacio que deben de estar tomando, ¿no? Un volumen. Entonces, me acuerdo de una foto que habíamos visto de que era un pulmón, se veía mucho más chiquito que el otro. Entonces, como que los espacios, debes de ver un espacio negro. Y si ves alguna como variación o algo que se vea raro en la figura, pues ya con eso te das una idea antes de tener que explorarlo. Los pulmones que son principalmente. Son tejido blando. Bueno, aire. Aire. Ajá. Son globos. Sí, ¿verdad? Son células que contienen aire. Entonces, ¿cómo se deberían de ver? Oscuras, completamente. Oscuras. Ajá. Ok. Bueno. ¿Qué cosa se nos está pasando?
Ya nada más lo último, ¿no? Las dos técnicas que vimos adicionales que podrían ser utilizadas como elementos de apoyo cuando se utiliza rayos X. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan? Una era con imágenes y otra era con señales. Era la angiografía por sustracción digital. La geografía, como su nombre lo dice, ¿qué es lo que hace? Ve las venas. Ajá, los vasos sanguíneos, ok. ¿Y cómo operaba la angiografía por sustracción digital? Se tomaba una imagen, ¿cómo? Y luego otra imagen, ¿cómo? Y luego sustracción, que es restar, ¿no? Ajá. Era, primero tomaba la imagen de un sector y luego usaban un medio de contraste, que en el caso del ejemplo que nos puso era yodo, y luego lo que hacía era que por procesamiento de imágenes quitaba el fondo y ya nada más quedaban los puros vasos sanguíneos. Se restaban los dos, ¿no? O sea, tengo esta imagen sin agente de contraste y luego esta con agente de contraste. A esta le resto esta, entonces solo me queda lo que cambió. Entonces, lo que cambió es justamente lo que tenía, lo que fue afectado por el agente de contraste. Como dijo Isaac, aquí se utiliza yodo. Fíjense bien, siempre que son vasos sanguíneos, es yodo, siempre. Y cuando es tragado, es sulfato de bario. Bueno, por lo general es sulfato de bario, pero en los vasos sanguíneos es yodo. Entonces, nada más ahí hay que tener en cuenta eso. Ajá. Entonces, esa era angiografía por sustracción digital. La angiografía, bueno, pues son vasos sanguíneos, pueden ser arterias o venas, y sustracción porque se hace la diferencia de ambas imágenes, en donde en una se tomó cuando la persona ya ingirió el yodo, en este caso. ¿Y qué problema podría haber con esta técnica? Que hubiera que, si está justo en el momento, en la ubicación exacta, está esta imagen, y luego esta, bueno, pues ya queda únicamente lo que tenía, lo que fue diferente. Pero si se mueve poquito y a esto le resto a esto, ¿qué sucede? Hay un desfase, ¿no? Entonces parecían artefactos, la imagen no salía totalmente clara. ¿Por qué? Porque ya hay una diferencia en el movimiento, causada por el movimiento. Ajá. Eso era respecto a la angiografía por sustracción digital. Y la otra técnica, ¿cuál era? ¿Y cómo se llamaba? Absorción de rayos X de doble energía. Ajá, De XA. ok, absorciometría de rayos X de doble energía. O sea, está, y ahí, ¿por qué de doble energía? O Porque bueno, explíquenme de manera general. se utilizaban dos imágenes de diferente energía. Fíjense bien, aquí ¿es imagen o es señal? Bueno, una señal podríamos decir que también es una imagen porque la vemos con los ojos, pero su representación es en 2 dimensiones o en una dimensión. En una imagen sí es en 2 dimensiones, pero en una señal es en una dimensión, solo estás cambiando un parámetro. Ajá. Entonces, en este caso no se refiere a imagen, se refiere a señales. Yo tengo una señal, una línea que me va diciendo
cuáles los diferentes niveles de energía del fotón y otra línea que me va diciendo los diferentes, vamos, lo que voy cambiando en el eje de las X es el nivel de energía del fotón. Entonces, con este nivel de energía, tengo este nivel de absorción, este nivel de absorción, este nivel de absorción. Así, tengo una gráfica para un tejido y luego para otro tejido. Entonces, lo que hago es comparar este tejido con este otro tejido y encontrar la diferencia entre las densidades de estos dos con diferentes, con fotones de diferentes niveles de energía. ¿Esa cómo dijimos que se llamaba? Absorciometría, ¿no? De rayos X de doble energía. Ajá, de XA. Ajá, sí, sí, sí. Ok, díganme, ¿tienen alguna otra cosa que identifiquen en los apuntes que no hayamos mencionado? ¿Vamos a hablar de los mantenimientos o eso El mantenimiento, muy bien. A ver, ¿qué tipo de mantenimiento había? había tres. Y las principales diferencias eran la cantidad de capacitación que necesitaba, perdón, la cantidad de capacitación que necesitaba el técnico para realizarlo. Uno era el de primer grado, que era diario, luego el de segundo, que es cada 3 meses, y el de tercer grado, que es cada 6 meses. El diario, pues es prácticamente limpiar y desinfectar el equipo para que esté en buen estado. El de cada 3 meses o el de segundo grado, pues era como darle lubricación a los ejes, como cosas más simples. Y ya el de tercer grado era prácticamente desarmar el equipo por completo. Entonces ahí se ocupa que esté muy, muy capacitado porque me acuerdo que tenía que desarmar terminales de alta tensión o cosas por el estilo, pues que puede ser peligroso si no lo hace un técnico especializado. Ok. Si voy a verificar el funcionamiento del colimador, ¿esto en qué grado es? ¿Primero, segundo, tercero? El tercero, no, el segundo. En el segundo, recuerden, el segundo era principalmente actividades como de qué tipo, para que lo tratemos de razonar, como de tipo mecánico, ¿no? Ajá. De tipo. Ok, y en el tercer grado ya de tipo eléctrico. Ajá. Ok. También había dicho que cualquier cosa que implicara abrir tenía que ser forzosamente de segundo o de tercer grado. Ajá. Por ejemplo, fíjense bien, ahora, si voy a desarmar el colimador y voy a prender el equipo y verificar el estado del ánodo y de los filamentos, ¿eso de qué grado será? Tercero. De tercero, ajá, ok. Cualquier cosa que se relacione con el ánodo tendría que ser siempre de tercer grado. Ujú. Doctora, y por ejemplo, ¿usted sabe cómo le hacen para que estén, o sea, usan alguna bomba de vacío o algo así cuando abren el equipo? Porque me acuerdo que decía que tenía que estar en el vacío, ¿no? Para que no hubiera como bronquillas, o no importa. Sí, o sea, el tubo de rayos X tiene que estar operando al vacío. Entonces, lo tienen que dejar al final de esa manera para que... Eso casi siempre lo hacen en los que fabrican tubos de rayos X, ellos mismos dan el mantenimiento. Entonces, bueno, pues tienen la manera de pues, cargar sus equipos si es que los van a hacer al lugar en especial para dejar, como tú dices, o sea, para dejar el equipo funcionando de manera adecuada, pues tenían que extraerle, ¿no? Utilizar una bomba. Ujú. Sí. ¿Qué más, chicos?
Cuando es algo de desplazamiento, únicamente que involucre nada más desplazamiento, verificar que esté funcionando, que se esté desplazando ya sea la columna, el buki, el colimador, ¿de qué grado sería? De primer grado. De primer grado. Ok, sale. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan de esto? ¿No? Bueno, entonces yo creo que lo que pasa es que en este caso, lo único que te podría preguntar de fórmula, ¿qué sería? No, pero a ver, piensa, trata de pensar. No, o sea, es buena pregunta, trata de pensar. ¿En qué te podría preguntar? A ver, bueno, relacionado con lo que dices, ¿cuál es la menor diferencia de potencial con la que puede haber rayos X? Con la que puede haber un electrón que salte, vamos, que se desplace y luego que salte un electrón volt. No, fíjate bien, no, espera. Un electrón volt es la diferencia de potencial que se necesita o la diferencia de potencial que hay entre dos niveles. ¿Qué es un electrón volt? Ustedes digan. Búsquenlo en sus apuntes. Un electrón se mueve de un nivel a otro, no. O sea, teóricamente un electrón volt, ¿qué sería? Sería si yo tuviera una diferencia de potencial entre dos niveles de energía de un volt, sería la cantidad de energía que ocuparía un electrón de un nivel a otro. Pero eso no son rayos X. Eso nada más sería para saltar de un nivel a otro. Ahora, para que se produzcan los rayos X, ¿cuál es la mínima, el mínimo? ¿Se acuerdan que les puse todo vamos, como una gráfica, ¿no? En donde venían, en donde se ubicaban diferentes equipos. Y para que se produzcan rayos X, lo mínimo que necesito es, ¿qué sería? ¿Cuál es el átomo más elemental que tenemos conocido? El hidrógeno. El hidrógeno, ok. Entonces, el hidrógeno, para arrancarle un electrón al hidrógeno, yo tendría que checar el nivel de energía de su primer orbital. ¿Cuánto es eso? En electrón volt. Nadie le dio un 13.6. 13.6 electrón volt. A partir de ahí yo puedo generar energía ionizante. En menos de eso no puedo. Ok. Es un punto que quería aclarar. Ahora sí. Imagínate que yo quiero plantearles un ejemplo numérico, Josué. ¿Cómo lo plantearías? Yo te digo, viene un electrón que fue generado. Ya me estás dando ideas, Josué. Viene un electrón que fue generado con un tubo de rayos X que tenía una diferencia de potencial de
50 kilovolts. Entonces, y y te planteo la energía que trae el electrón y contra quién va a chocar. Lo va a desplazar. Cuando lo desplace, ok, en ese momento, te digo, fíjate, ahí no importa si se generó en uno de 50 o en uno de 150 kilovolts, ok, se desplazó el electrón. Entonces yo te digo, el elemento químico del cual está formado el ánodo es tal, te especifico, un metal muy pesado. Y te digo, el electrón está saltando, bueno, ya se liberó, entonces para ocupar el electrón del primer orbital, se encuentra un electrón en el tercer orbital que está saltando del tercero al segundo. Yo te digo, ¿de qué energía es el fotón generado? ¿Qué tendrías que investigar ahí, Josué? Tendrás que investigar para el elemento químico que yo te dé, cuál es el nivel de energía de cada uno de estos y ver la diferencia entre el tercero y el primero, y eso es el nivel de energía, sí, la energía del fotón liberado. Y si te digo del segundo al primero, y si te pregunto, por ejemplo, si en electron volts, ajá. Y si te pregunto, ahí va una de falso y verdadero. Un haz de rayos X se utilizó para un estudio. El haz de rayos X fue generado únicamente con el efecto Bremsstrahlung. Diga, especifique, bueno, yo te digo, ¿el haz es polienergético o los fotones que forman el haz tienen diferentes niveles de energía? ¿Falso o verdadero? Esto es para Miriam. Sí. No, para quien quiera de ustedes. A ver. Fíjense, ahí qué estoy haciendo. ¿Qué estoy checando? Si entienden qué concepto. El de Bremsstrahlung. ¿Tú qué opinas, Isaac? ¿Si es polienergético o no es polienergético? ¿Podemos repetir la pregunta otra vez? ¿Cómo viene el problema? Ajá, sí, fíjate bien. Así, de una manera así como muy sintetizada sería, yo tengo un haz de rayos X que fue generado a partir del efecto Bremsstrahlung. El haz está compuesto por muchos fotones. Ajá, entonces, es un haz o los fotones que conforman ese haz tienen diferentes niveles de energía o vamos, la pregunta equivalente sería, ¿el haz es polienergético? ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? Porque el otro método que es el rayos X característico es el que es de un solo nivel, o sea que solo hay un campo energético.
Y si no es gato, es gata. Entonces, como el otro es monoenergético, el otro es polienergético. Ok, sale. Pues lo hiciste de una manera muy curiosa, pero sí, sí tienes razón, porque vienen los electrones. Entonces, al momento que son atraídos al átomo, no siempre siempre son desviados en la misma dirección. ¿Se acuerdan cuando vimos el video? A veces se desvían poquito más, a veces poquito menos. Entonces, dependiendo de qué tanto se acercaron y de la dirección en la que venían, el fotón liberado depende de en qué ángulo se acercó y de con qué velocidad venía. Entonces, pues van a ser muchos fotoncitos liberados y cada uno con un diferente nivel. Con el video, ¿se acuerdan que unos eran de un nivel de energía, otros de otro nivel de energía y así? Entonces, sí, sí es polienergético. De hecho, el primero podría ser, sí podría ser de diferentes niveles, pero no tantos, si solo fuera con característicos, porque cuando salta del segundo al primero, el fotón generado es distinto, o más bien, la energía del fotón liberado es distinto a cuando salta del tercero al primero, pero ya están definidos, vamos, por las características del ánodo. Pero en el otro caso no, en el otro caso, o sea, o en cuál habría, si yo les dijera, si mido eso es una pregunta para físicos, si mido la varianza o la desviación estándar de todos los fotones que aparecen en el haz, en un haz que fue generado con puro efecto Bremsstrahlung y otro que fue generado con puro efecto con puros rayos X característicos, ¿en cuál hay más dispersión? En el Bremsstrahlung. Porque en los característicos, pues casi todos son del segundo al primero, o más bien todos son del segundo al primero, o del tercero al primero, del desplazamiento de los electrones en esos niveles. De hecho, por eso sale la curvita como sale. O sea, es una curva característica, es un sello, es una firma del elemento químico. En el otro no, en el otro pues de acuerdo a cómo llegaba. Sale, bueno, más o menos. ¿Cómo ven? ¿Se ponen a estudiar en este rato o empezamos ya con... Miren, a ver, déjenme ver. Es que ya hay un video en el... No, es que todavía es temprano. Déjenme les pregunto una otra cosa. ¿Tienen algún otro comentario de rayos X? ¿No? Ok, bueno. Cerramos el tema de rayos X. Tenemos examen el jueves, ¿sale? Sí, que no se les vaya a olvidar. Ok. Ahora, empiezo a tocar algunos puntos necesarios para tomografía computarizada. Tomografía computarizada utiliza también rayos X. El jueves les explico, empiezo a explicar acerca de eso. Pero algunos conceptos que ocupan. ¿Se acuerdan de álgebra lineal, de sistemas de ecuaciones lineales? ¿Sí? Ok. A ver, déjenme pensar. ¿Qué me conviene más? ¿Tocar ese punto o darles unos 15 minutitos de... Miren. Okay. Esta diapositiva que están viendo en sus pantallas
es como está un... De hecho, ya lo han visto porque, bueno, a lo mejor lo llegaron a ver por el que estaba ahí en el edificio de usos múltiples, ¿no? Así está un tomógrafo por dentro. ¿Qué tiene? Vean, el 1 dice tubo de rayos X. Aquí está un tubo de rayos X. Dice filtros, colimador y detector de referencia. Ok, aquí hay un colimador de estos rayos X. Aquí hay un colimador que dirige esos rayos X. Este es el tomógrafo. Ajá. Está... Vean, generador de alto voltaje, hay dos generadores aquí, uno de 0 a 75 kilovolts y uno de 75 a 150 kilovolts. Ajá. Allá dice una unidad de potencia corriente alterna a corriente directa. Ok. En este caso, tenemos los rayos X, ustedes saben que se descubrieron hace muchísimo, ¿no? Ajá. Antes de 1900, y que el premio Nobel, en 1901, el primer premio Nobel, lo dieron al padre de la ingeniería biomédica por el descubrimiento de los rayos X. Sin embargo, el equipo de tomografía apareció hasta alrededor de 1970. El detalle aquí fue, ¿por qué tardarse tanto tiempo, casi 70 años, si ya se habían descubierto los rayos X? Lo que hace el tomógrafo es que tiene el tubo de rayos X. Cuando ustedes sacaban una radiografía, siempre tenía que ser de esta manera, como si fuera una copia fotostática, imagínense. Yo me pongo enfrente del tubo de rayos X y lo que tengo es la radiografía aquí, o sea, los diferentes ángulos que ustedes pueden tener, pero no puedo tener una rebanada de tejido, no puedo tener esto. O sea, no puedo, como si hiciera un corte y tener una imagen de tomografía. Imagínense que tomo mi rebanada, me volteo así, y esta es la rebanada que tengo de los rayos X, que generaron los rayos X. ¿Por qué? ¿Por qué creen que eso ocurrió? Que tardó tanto tiempo en ocurrir. Porque ocupan ¿qué cosa? Ocupan la computadora para poder construir eso. Lo que sucede con el tomógrafo es que ustedes están emitiendo los rayos X así. Tienen aquí un emisor y detector, emisor y detector, emisor y detector, emisor y detector. O sea, varias vistas de una proyección, o más bien diferentes proyecciones de una rebanada de tejido en diferentes ángulos. Entonces, para poder reconstruir lo que había en la rebanada de tejido de esta manera, ocupan la computadora. Entonces, lo que tienen es, imagínense, aquí viene un rayo, el rayo pasa por 1, 2, 3, 4, 5 tejidos y sale por acá. Entonces, fue afectado de manera lineal por todos los tejidos que se encontró en el camino. Y luego viene otro rayo aquí. Entonces, entra por aquí y sale por acá. Y se encontró diferentes tejidos hasta que salió. Entonces fue afectado por este, y todo de manera lineal. Entonces, para eso ocupan conocer cómo se resuelven los sistemas lineales. ¿Por qué? Porque imagínense que cada cuadrito que ustedes van a caracterizar es una variable que ustedes necesitan conocer. O sea, ¿qué es lo que yo necesito conocer? ¿Cuál es la densidad de este cuadrito, la densidad de este cuadrito, la densidad de este cuadrito y la densidad de este cuadrito? Y así para todos los cuadritos que forman la rebanada de tejido que yo quiero mapear. Entonces, se tardó tanto en aparecer el tomógrafo porque se ocupaba la computadora. Entonces, o sea, esa conversión de corriente alterna y corriente directa es porque necesitan tener la computadora conectada al tomógrafo. Necesariamente, o sea, no hay de otra. Entonces, espérenme un poquito.
Bueno, aquí tenemos esa unidad de potencia de corriente alterna a corriente directa. Tenemos un sistema de adquisición de datos. Aquí tenemos una unidad de control de rotación, o sea, esto está girando alrededor del paciente. Entonces, ustedes saben que los sistemas de control son aquellos que nos permiten controlar la variación de variables, en este caso mecánicas, pueden ser también variables químicas, variables electrónicas, pero en este caso, bueno, son mecánicas. Vean, hay un intercambiador de calor de tubo de rayos X, un enfriador. ¿Por qué? O sea, pues porque se están tomando, imagínense que ya no es una sola toma de rayos X, ya son muchas tomas. Está el sujeto aquí, emisión de rayos X, emisión de rayos X, emisión de rayos X, emisión de rayos X. Todas estas alrededor de todo el tejido que quiero monitorear. Entonces, obviamente, tengo que tener algo necesario para que haga un enfriamiento. Entonces, para que este proceso ocurra, vamos a ver algo que se llama o el proceso de reconstrucción o retroproyección. Vean, aquí tengo los rayos X, aquí tengo los detectores, y lo que tengo es un tubo de rayos X que se está moviendo alrededor del paciente, y los detectores igual se están moviendo alrededor del paciente para poder generar esta rebanadita. Vean, aquí está la rebanadita, o más bien el mapa de esta rebanada de tejido. Y esto se hace con un algoritmo matemático, pero para poderlo hacer, bueno, aquí nada más sería un tejidito más bien una matriz de 4 diferentes tejidos, como si ustedes tuvieran solo un cuadrito de tejido que tiene 4 diferentes niveles de densidad. Imagínense que aquí tengo hueso, aquí en el 5 tengo hueso, aquí en el 8 tengo, no sé, aire, aquí en el 2 tengo, no, en el 8 tengo hueso, en el 5 tengo líquido cefalorraquídeo, en el 2 tengo aire y en el 3 tengo materia blanca. Ajá. Entonces, es el proceso que me permite generar el conjunto de números que van a definir la matriz con la cual voy a generar la imagen. A eso se le llama proceso de retroproyección. Entonces, en este tema, en el tema de tomografía computarizada, uno de los puntos fundamentales es precisamente el proceso de retroproyección. Y les comentaba, si se acordaban, eso yo se los voy a explicar paso por paso. Así normalmente lo explican en los cursos con una matricita de 2x2, pero para que ustedes lo puedan evaluar en una matriz de n por n, lo que necesitan es recordar cómo funciona una solución del sistema de ecuaciones lineales en álgebra lineal. Y bueno, para no hacerlo a mano, hay softwares que ya lo hacen. Ustedes le meten las ecuaciones y ya, cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales, hay muchos softwares en internet. Lo podemos también hacer a mano, pero hay muchos softwares. Entonces nada más les preguntaba eso para que se traten de acordar. ¿Sale? Ok. ¿Les sigo o ya le dejamos aquí y nos vemos el jueves en el examen? Yo digo que ya está aquí, ¿no? ¿Qué dice? Sí. No va a ser en línea, pero con tiempo bien limitado. Así que estudienle bien para que sepan dónde. Ajá. No sé, Josué, dependiendo de la cantidad de preguntas. Pues no va a durar más de 1 hora. Va, aquí va. Ok, entonces, ¿le dejamos ya aquí? Le dan una repasada a sus preguntas y Ok. Doctora, entonces no va a ser tan necesario, por ejemplo, que tengamos allá a la mano la tabla de coeficientes de atenuación lineales y todo eso, ¿verdad? O sea, si hay ejercicios numéricos no irían por ahí, ¿o sí?
O por si acaso, ¿no? Yo lo tendré a la mano, ¿no? Pues ahí lo tienen todo a la mano, pues vamos a tener a aprovechar el beneficio de tener todo a la mano. Miren, déjenme les digo, un examen virtual, eso ustedes ya lo deberían de tener bien razonado. O sea, ¿cuál es la diferencia de un examen llevado a cabo de manera virtual de un examen llevado a cabo de manera presencial? Se te exige, dependiendo de la cantidad de herramientas que traes ahí a la mano, ¿no? O sea, obviamente tienes todo el internet disponible. Igual que como lo tenían cuando lo hicieron allá. Pero aquí tienen el internet, tienen la libreta. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues razonar, comprender las cosas. ¿A poco creen que cuando una persona, no sé, vamos a suponer, yo quiero reparar el motor de un automóvil? ¿Ustedes creen que no lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. ¿Que me tarde 2 años? Bueno, pues, ¿por qué? Pues porque no tengo el dominio de eso, porque tengo que estar leyendo. Pero cuando ya lo leí, pues ya lo puedo hacer muy rápido, cuando ya lo investigué. Entonces, por eso ustedes tienen que leer. O sea, nunca pueden llegar a un examen sin leer nada. O si no es, o sea, no es evaluación de qué tantos apuntes puedo juntar, es evaluación de qué tan bien puedo manejar la información. Así es siempre. O sea, en su vida laboral, ustedes tienen toda la información disponible, tienen la computadora, pero la manera en la que manejen esa información, el razonamiento con el que manejen esa información, o sea, lo que ustedes están haciendo durante la carrera es adquiriendo habilidades, chicos. Muchas cosas ya van a haber cambiado cuando ustedes salieron, muchas, de los equipos, de los softwares, en general, de todo lo que ustedes hayan estudiado van a haber cambiado, pero ustedes están adquiriendo una habilidad. ¿Cuál es la habilidad? Una habilidad de razonamiento con distintas herramientas, de cómo utilizo esas herramientas, de en dónde busco, de cómo razono. Entonces, cuando uno les evalúa en la computadora y que les deja el internet abierto, lo que uno está evaluando es eso. Entonces, échenle una estudiadita. No quieran que todos, no. Sí, hay que estudiarle poquito, claro que sí. Porque miren, ¿cómo planteo un examen? ¿A poco creen que lo planteo para que todos saquen 10? Claro que no. Lo planteo para que el que razone, el que estudió, saque buena calificación. Y para que el que no estudió y que no le quiera razonar, saque baja calificación. Así lo planteo, así lo limito de tiempo. Y no porque quiera ser injusta con ustedes, porque aquí venimos a aprender. Bueno, estamos de manera virtual, pero me refiero a la universidad, vamos a aprender, entonces tienen que echarle ganas. O sea, no puede ser evaluada de la misma manera la persona que se esfuerza, que aprende, que razona, y la persona que dice, ay, no, pues al cabo ahí tengo todos los apuntes, pues ahí le busco el día del examen. No, denle una buena repasada, ¿sale? No es por mí, es por usted, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? ¿No? Échenle ganas, chicos. Nos vemos el jueves. El día es a las 10. Hasta luego, Arturo. Gracias. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye. Bye.